El aire vibraba con los cantos alienígenas. Iván Morales permanecía firme, el sudor corriéndole por la sien mientras el sol de Cirial 9 caía como una losa ardiente sobre el patio ceremonial. Llevaba puesta su armadura de campaña, maltrecha, ennegrecida por la explosión que detuvo la fusión gravitacional del núcleo planetario. La mayoría de los sistemas de su traje estaban inactivos, excepto los sensores vitales y el traductor básico, que ya empezaba a emitir fallos. Los Cesarni, habitantes nativos de Cirial 9, lo rodeaban en semicírculo, danzando al ritmo de los tambores de piedra. Eran seres menudos, con piel translúcida y ojos enormes. Nadie en la Federación había tenido contacto real con ellos, hasta que la tragedia casi los extinguió. Iván no entendía por qué lo mantenían ahí, de pie, frente a una plataforma de obsidiana. Lo habían separado del equipo de rescate hacía horas. Pensó que era un malentendido diplomático. O un castigo. Pero entonces el anciano líder de los Cesarni subió a la plataforma. La multitud enmudeció. El anciano extendió una mano, y con voz temblorosa pero clara, proclamó una sola palabra en su idioma melódico. Ligada. 2 guardianes emergieron de entre la multitud, escoltando a una figura pequeña. Aún más pequeña que los demás Cesarni. Apenas le llegaba a la altura de la cadera. Iba envuelta en una túnica plateada que arrastraba tras de sí, el rostro cubierto con un velo de hilos dorados. Caminaba con la cabeza gacha, los pasos ligeros, casi flotando. Iván sintió cómo se le tensaban los músculos. Cada parte de su instinto militar se activó. Esto no era una ceremonia de medallas. Cuando la figura llegó frente a él, los guardianes retrocedieron sin decir palabra. Entonces ella levantó la mirada. Ojos enormes, de un color violeta brillante con vetas doradas que se movían como galaxias. Su rostro era delicado, sus rasgos casi infantiles, pero con una intensidad que le hizo contener la respiración. No decía nada. Solo lo observaba. Luego bajó la mirada y, sin previo aviso, se aferró a su pierna. Literalmente. Se colgó de él como una enredadera viva. Brazos alrededor de su muslo, mejilla contra su rodilla, y un suspiro largo, profundo, como si acabara de llegar a casa después de una eternidad vagando por el espacio. Iván parpadeó. ¿Qué demonios? Intentó dar un paso atrás. No funcionó. Ella se apretó más. Intentó levantarla. Imposible. Se sujetaba con fuerza descomunal para alguien de su tamaño. Miró al anciano líder, desconcertado. ¿Qué significa esto? ¿Qué está haciendo? El traductor tartamudeó. Interpretó la respuesta del anciano con una frialdad computarizada. Ofrecida como vínculo de vida. Ella es tuya ahora. Tú eres su alma protectora. No será separada. ¿Qué? ¿Pero esto es una broma? No lo era. Las siguientes 2 horas transcurrieron en una mezcla absurda de protocolo, reverencias, más tambores y múltiples intentos fallidos de despegar a la pequeña criatura de su pierna. No hablaba mucho. De hecho, solo dijo 2 palabras cuando él intentó alejarla con suavidad. Muerte, si lejos. Eso bastó para que Iván la dejara donde estaba. Aunque seguía sin entender por qué lo habían atado, literalmente, a un ser tan extraño. La nave de transporte llegó por él antes del anochecer. Los otros miembros del equipo de rescate se sorprendieron al ver que llevaba un adorno viviente pegado al muslo. Algunos se rieron. Otros hicieron fotos. El comandante le lanzó una mirada severa. ¿Qué es eso, sargento? Una recompensa diplomática, dijo Iván, sin mucha convicción. Y no quiere soltarse. Una voz aguda, casi infantil, emergió desde su muslo. No. Todos se callaron. Fue la primera vez que escucharon hablar a la pequeña criatura. Ya en la nave, mientras atravesaban la atmósfera, Iván intentó acomodarse en el asiento. Fue difícil. Ella se mantuvo enroscada a su lado, aferrándose con una devoción ciega. No pedía nada. No dormía. Solo lo observaba. Tocaba su brazo. Se escondía cuando alguien pasaba cerca. Y cuando Iván finalmente se tumbó en su litera, exhalando, agotado, ella subió con él. Lo hizo con tanto cuidado, como si temiera quebrarse. Se acurrucó junto a su pecho, puso la cabeza bajo su barbilla, y por primera vez, sonrió. Una sonrisa tan leve que apenas se notaba, pero él la sintió. ¿Cómo te llamas? Ella alzó el rostro. Sayla. Sayla, ¿qué eres? Su mano, pequeña, se posó sobre su pecho. Soy tu marca. Iván no entendía nada. Pero algo en su interior, algo profundo y antiguo,
le dijo que esa marca ya había estado en él mucho antes de este día. Y que acababa de despertar. La nave Esperanza Aurora llevaba apenas 12 horas de viaje cuando Iván empezó a comprender que su vida ya no volvería a ser la misma. Zayla no se despegaba. Literalmente. Caminaba con él, sentada en su pierna, colgada como un animalito curioso, pero no era torpe. Se ajustaba a sus pasos. Se agazapaba cuando el espacio era reducido. Mantenía un equilibrio impecable, como si su cuerpo hubiera sido diseñado para estar sujeto a él sin interferir en sus movimientos. «Tienes que bajarte», le murmuró al entrar al comedor de oficiales. «Me estás quitando la circulación». Ella lo miró desde su cadera. No dijo nada. Solo presionó su mejilla contra su pierna y cerró los ojos, como si eso fuera una respuesta absoluta. Y lo era. Los demás soldados estallaron en risas apenas lo vieron. «¿Qué es eso, Morales? ¿Un premio de feria? ¿Te trajiste una mascota, hermano?» «No es una mascota», gruñó Iván. Zayla abrió un solo ojo, analizando a todos. Una expresión apenas perceptible cruzó su rostro. Un gesto entre vigilancia y desprecio. Ella no se consideraba inferior a nadie en esa sala. A pesar de su tamaño, su actitud dejaba claro que no era un accesorio. Cuando intentó sentarse a comer, ella se acomodó sobre su regazo como si lo hubiera hecho 1000 veces. Iván la observó con una mezcla de desconcierto y resignación. «No puedes hacer esto todo el viaje», le dijo mientras partía su pan. Ella tomó una pequeña porción del alimento con sus dedos finos, lo probó, arrugó la nariz y lo empujó hacia él, como si fuera basura. Después se giró hacia su cuello, apoyó la cabeza y respiró hondo. «¿Qué estás haciendo ahora?» Zayla abrió los labios. «Tu olor me calma». Iván se congeló. «¿Cómo sabes hablar mi idioma?» «No lo sé. Solo lo siento». El silencio que siguió fue incómodo. No porque la situación fuera incómoda en sí, sino porque comenzaba a haber un vínculo más allá de lo visual. Ella no era un ser extraviado. No era una niña. Tampoco una mascota. Era algo más. Algo que lo observaba, lo olía, lo memorizaba. Lo sentía. Esa noche, cuando volvió a su módulo de descanso, esperaba que ella al fin se separara. Pero cuando intentó cerrar la compuerta, Zayla ya estaba dentro, sentada en su cama, en posición fetal, mirándolo. «No deberías estar aquí». «Sí. Sí que. Sí, debo». «Zayla, no entiendes cómo funcionan las cosas en una nave humana. Entiendo más de lo que crees. ¿Por qué me sigues?» Ella bajó la mirada. Se quitó el velo que cubría parcialmente su cabeza. Su cabello, fino como hilos de plata, cayó sobre sus hombros. Caminó lentamente hacia él. No tenía miedo. No vacilaba. Era como si estuviera cumpliendo algo inevitable. Se detuvo frente a él y alzó las manos. Las apoyó sobre el pecho de Iván, justo donde latía su corazón. «Tú estás marcado». Él tragó saliva. No sabía por qué esas palabras lo golpeaban tan hondo. ¿Marcado por qué? Por el fuego. Por la decisión. Por el acto. Cuando salvaste mi mundo, la energía de tu alma se unió con la mía. Desde entonces, te siento. ¿Desde entonces? Pero eso fue hace 2 días. Para ti, para mí, fue toda una vida esperando. Iván retrocedió medio paso. Zayla se acercó de nuevo. Esta vez, con lentitud. Subió por su pecho, trepando como una criatura natural en un árbol. Se acomodó sobre él y apoyó su cabeza en su clavícula. Respiró hondo. Aquí está. Lo sentí antes de nacer. Él cerró los ojos. No era deseo. No era posesión. Era algo más profundo. Como si ella realmente lo hubiera buscado toda su existencia. Como si, sin saberlo, él también la hubiera esperado. Porque en ese instante, cuando la sostuvo con cuidado, como se sostiene algo irreemplazable, entendió algo perturbador. No quería que se bajara. Ni mañana. Ni nunca. Ella lo acarició en el cuello. Él no se movió. ¿Tú, sueñas? Sí, respondió ella. Pero ya no lo necesito. Estoy donde siempre soñé estar. Iván se tumbó con ella encima. No dijo nada más. No le pidió que se apartara. No quiso hacerlo. Y por primera vez en años, él también durmió sin pesadillas. El comandante de la nave lo llamó a la sala de reunión antes del amanecer estelar. Iván fue, dejando a Zayla dormida en su litera, acurrucada como una pequeña luna envuelta en sombras plateadas.
Cerró la puerta con cuidado. No quería que despertara. Dentro de la sala lo esperaban 3 figuras: el comandante Rodríguez, la científica de enlace biológico doctora Vargas, y un miembro diplomático de la Federación llamado Enzo Prieto. Este último no se molestó en ocultar su incomodidad. Sargento Morales, comenzó Rodríguez. Necesitamos aclarar la situación con ella. No es un objeto, replicó Iván de inmediato. Lo sabemos. Y por eso estamos preocupados. La doctora se levantó de su asiento. Mostró una proyección en el centro de la mesa, una figura como Sayla, pero con símbolos arcaicos brillando sobre su piel. La imagen giraba en silencio. Lo que tienes contigo no es una civil común. Es una traductora vínculo. La última. Iván frunció el ceño. Nadie le había mencionado ese término. ¿Qué significa eso? Vargas respiró profundo. Una traductora vínculo nace con una conexión energética única. Un lazo psíquico. No elige, no controla. Se activa cuando un alma en el universo emite una frecuencia específica. Algo que ella reconoce instintivamente como su otra mitad. ¿Estás diciendo que soy eso para ella? Lo eres. Enzo interrumpió, impaciente. Lo que nos preocupa es que eso puede usarse. Puede ser peligrosa. Las traductoras no solo sienten. Tienen acceso a capas de tecnología, armamento y secretos que ni nosotros podemos tocar sin activación genética. Y tú, Iván, ahora eres su clave. El silencio cayó como un peso. Iván no respondió de inmediato. ¿Y quieren separarla de mí? Queremos examinarla. Nada más. Asegurar que no representa una amenaza. Ella dijo que si la alejaban, moriría. Vargas bajó la mirada. No sabemos si es cierto. Pero hay registros que lo confirman en otros casos. Entonces no hay discusión. Rodríguez intervino, cansado. Sargento, entienda que si ella muere bajo su cuidado, usted responderá por eso. Iván se levantó. No pidió permiso para retirarse. No dijo más. Salió de la sala sin mirar atrás. Cuando volvió a su módulo, Sayla ya no estaba dormida. Estaba sentada en el suelo, las rodillas abrazadas al pecho, la mirada fija en la puerta como si hubiera sabido todo lo que se habló. Lo había sabido. Él se sentó junto a ella sin decir nada. ¿Te quieren romper?, preguntó ella en voz baja. Quieren entenderte. Ellos no pueden entenderme. Solo tú. Iván la miró de perfil. Su piel brillaba tenuemente en la penumbra, y sus ojos se perdían en algo que él no podía ver. Me hablaron de ti. Traductora vínculo. ¿Qué significa realmente? Ella se acercó lentamente. Se colocó frente a él, de rodillas. Tomó su mano. Y sin pedir permiso, la llevó a su pecho. No sintió latidos. Sintió fuego. Una especie de calor vibrante. Una energía pulsando como si allí hubiera un sol atrapado bajo la piel. Sayla cerró los ojos. Su voz tembló. Cuando nacemos, somos solo recipientes. Caminamos, respiramos, pero no existimos realmente. Hasta que el alma espejo aparece. La mía, gritó cuando salvaste nuestro mundo. Fue como si algo me arrancara del vacío. Desde ese momento, te sentí. En mi cuerpo. En mi mente. En mi sangre. Pero no me conocías. Tu alma sí. Iván tragó saliva. No entendía, pero algo dentro de él lo hacía sentir culpable. Como si hubiera olvidado algo vital, algo que ella siempre había recordado. ¿Y qué pasa si te alejas de mí? Se rompe el hilo. Y me desintegro. No por castigo. No por debilidad. Simplemente, dejo de ser. Porque solo fui creada para ti. La habitación parecía más pequeña de pronto. El aire más denso. Ella lo miraba sin parpadear. ¿Y tú, lo aceptas? Ya lo acepté. Pero yo no. Sayla asintió. No había tristeza en sus ojos. Solo certeza. Lo sé. Pero tu alma, ya lo hizo. El resto llegará después. Él se quedó quieto mientras ella se acurrucaba en su regazo. Como cada noche. Como si todo el universo estuviera contenido en ese pequeño cuerpo, latiendo con una fuerza imposible de ignorar. Antes de dormirse, ella murmuró algo que lo dejó despierto mucho después de que su respiración se volviera tranquila. No me perteneces, Iván. Pero yo, sí soy tuya. Aunque nunca me toques. Aunque nunca me mires. Ya lo soy. Y no hay forma de volver atrás. Él la sostuvo más fuerte esa noche.
No por compasión. No por deber. Sino porque, por primera vez, algo en él deseaba que ella nunca se soltara. Y no supo si le aterraba, o si lo necesitaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. El día en que la nave quedó suspendida en el vacío comenzó con un zumbido leve, casi imperceptible. Una vibración mínima, como si algo hubiese rozado la columna vertebral de la nave sin romperla, solo tocándola. Iván se despertó con la sensación de que le faltaba el aire. Sayla ya estaba despierta, sentada en la cabecera de la litera, observándolo. No dijo una palabra. Solo lo miraba. Con esa forma suya tan extraña de hacerlo, como si viera más allá del cuerpo. Como si cada parte de él le hablara sin necesidad de palabras. ¿Qué pasó? Silencio afuera. Grito adentro, respondió. Fue a los controles. Todo seguía encendido, menos los motores de salto. Habían perdido impulso y flotaban, a la deriva, entre sistemas. El núcleo de energía secundaria no respondía. Los ingenieros trataban de reiniciar los protocolos, pero las órdenes eran lentas, nerviosas. Nadie decía lo evidente, estaban varados. Sayla se mantuvo junto a él todo el día. No comió. No pidió agua. Cada vez que alguien se le acercaba, ella se escondía tras su espalda, con las manos sujetas a su cinturón. Como si el solo contacto con otros amenazara algo esencial. Cuando la nave entró en modo de conservación, el oxígeno fue limitado por sectores. Las habitaciones se cerraron. La temperatura bajó varios grados. Iván compartía su cápsula con ella. Nadie más. 2 cuerpos en un espacio justo para uno. Y el frío comenzaba a colarse en los huesos. Esa noche no se acomodó a un lado. Se pegó a su torso, entrelazando sus piernas con las suyas, como si fuera parte de él. El calor de su piel era débil pero constante. Un ritmo suave. Sin peso. Sin exigencias. Solo necesidad. ¿Tienes frío? Preguntó Iván. Ella asintió sin abrir los ojos. ¿Y miedo? Sí. Pero no por la nave. Entonces, ¿por qué? Abrió los ojos. Porque tú, tiemblas más que yo. Iván se quedó en silencio. No era una acusación. Era una observación precisa. No era el frío lo que lo hacía temblar. Era lo que estaba ocurriendo dentro de él. Algo que se movía lento pero constante, como lava bajo tierra. Sayla deslizó una mano sobre su pecho. La dejó allí, simplemente. Y luego levantó el rostro hasta su cuello. Apoyó la frente allí, en ese hueco vulnerable, donde el pulso latía rápido. En mi cultura, susurró, cuando uno tiembla, el otro debe abrazarlo hasta que deje de hacerlo. No es por calor. Es para que el alma no se quiebre. La abrazó. No como lo haría con alguien frágil. La abrazó como se abraza algo que se teme perder. Ella se acomodó más. Su mano fue subiendo por su pecho hasta llegar al rostro. Lo tocó con una suavidad que no parecía propia de dedos físicos. Sus ojos se encontraron. ¿Qué soy para ti? Preguntó él, de pronto. Eso depende de ti. Yo ya sé lo que eres para mí. ¿Y qué soy? Mi única dirección. Mi única forma de existir. Si tú dejas de mirarme, desapareceré. Iván tragó saliva. No digas eso. No tienes que mirarme como hombre a mujer. Basta que me mires como tú. Tú ya sabes cómo. El silencio se hizo más profundo. El calor entre ambos se volvió otra cosa. Ya no era necesidad fisiológica. Era atracción. Era electricidad invisible. Era deseo contenido. Él pasó la mano por su espalda, con cautela, esperando que se apartara. Pero no lo hizo. Al contrario, acercó los labios a su mandíbula y los apoyó allí, temblando. ¿Esto está bien? Preguntó él. No lo sé. Pero lo quiero. Iván cerró los ojos. El primer beso fue leve. Casi un roce. Pero la respuesta de ella fue inmediata. Un suspiro contenido que recorrió su cuerpo de pies a cabeza. Se estremeció, pero no de miedo, sino de reconocimiento. Durante un momento, no existió la nave. Ni el frío. Ni el oxígeno limitado. Solo ese rincón minúsculo del universo donde un humano y una alienígena compartían algo más antiguo que las especies. Cuando se separaron, ella no dijo nada. Solo volvió a poner su cabeza en su pecho, como si con eso bastara para seguir viva. Esa noche, no soñaron. Porque ya estaban dentro del sueño del otro. Y en el exterior, el vacío continuaba mudo. Pero dentro de esa cápsula, una nueva forma de vida había comenzado a crecer.
Una que nadie más podría entender. El zumbido volvió, pero esta vez no era interno. La nave completa tembló con un chirrido agudo, profundo, como si algo gigantesco hubiese rasgado el mismo espacio en que flotaban. Las luces parpadearon. El escudo gravitacional vibró. Una sombra cayó sobre el puente de mando, proyectada desde fuera. Contacto externo, gritó una voz. No es Federación, es un crucero clase Raun K. Marca de sangre negra. El nombre retumbó por todos los canales. V. Karn. El devorador de esencias. El que no deja testigos. El cazador de códices vivos. Iván corrió al puente. Zayla iba tras él, descalza, flotando con la ligereza de quien no teme al vacío. Cuando entraron, todas las miradas se clavaron en ella. El holograma de la nave enemiga giraba lentamente sobre la mesa de guerra, 5 veces el tamaño de la Esperanza Aurora, blindaje reforzado con escamas negras, torretas activas, y una energía roja palpitando en su núcleo como un corazón de rabia. Nos está escaneando, dijo el técnico principal. No dispara, no responde, solo nos observa. Zayla se quedó quieta. No está buscando la nave, dijo con la voz baja, como si hablara desde otro lugar. Me está buscando a mí. Iván se giró hacia ella. Su expresión era fría. No había miedo. Solo un reconocimiento amargo. ¿Quién es? Alguien que destruyó a mi madre por negarse a usar su don para él. Alguien que ha buscado traductoras vínculo durante décadas. Él cree que si controla una, puede hablar con las armas olvidadas del cosmos. ¿Y tú puedes? Sí. ¿Y él sabe? Ya lo supo. En cuanto me activé contigo, el comandante intentó establecer comunicación. No obtuvo respuesta. Solo un pulso. Una señal de abordaje. Querían entrar. El plan fue improvisado. Cortar comunicaciones, activar escudos de dispersión y huir. Pero antes de que pudieran siquiera iniciar la maniobra de evasión, un rayo de energía impactó los motores secundarios. El casco se sacudió como si lo hubieran golpeado con un planeta entero. Varios sistemas fallaron. Luces de emergencia. Gritos. Fragmentos cayendo del techo. Y entonces, la señal final. Un mensaje de voz, sin video. Entregada al códice. O abriré la nave como un fruto muerto. Zayla no se inmutó. Dio un paso al frente, frente a todos. No me tendrán. Eso lo dices ahora, dijo Rodríguez. Pero si entra aquí, no entrará. Iván la tomó del brazo. ¿Qué piensas hacer? Usarte. Él se quedó quieto. Explícate. No puedo enfrentar a V. Karn sola. Pero contigo, sí. Nuestro vínculo amplifica lo que soy. Tú eres la fuente. Tu alma es mi catalizador. ¿Y qué significa eso en concreto? Significa que si me tocas, y me dejas entrar, puedo hablar con el metal antiguo. Puedo hacer que las armas de esta nave recuerden quiénes fueron. Iván la miró como si no la reconociera. Había algo diferente en su voz. Una fuerza que antes estaba dormida. ¿Y si eso te rompe? Ella no dudó. Entonces me romperé por ti. Él la sostuvo por los hombros. La miró largo. Y luego, simplemente, la abrazó. Fue diferente a todas las veces anteriores. Ya no era consuelo. Era fuego. Era pacto. Zayla se aferró a él y su piel brilló con símbolos antiguos, líneas de luz que danzaban sobre su espalda, sus brazos, su rostro. La nave respondió con un chirrido extraño. Algunas luces parpadearon. El metal se volvió más denso. Las torretas automáticas se activaron solas. Y el momento llegó. Una cápsula de abordaje perforó el casco. De ella descendió el horror. V. Karn medía más de 2,5 metros. Era una masa de placas negras y músculos densos. Un cráneo sin ojos, cubierto por un respirador que susurraba con cada exhalación. Llevaba una lanza de energía viva y un dispositivo para neutralizar campos psíquicos. Al verla, extendió una garra. Pequeña luz, ven a mí. Zayla se separó de Iván. Caminó hacia adelante. Sus pasos eran silenciosos, pero el suelo temblaba bajo ellos. A su alrededor, la atmósfera parecía doblarse. V. Karn alzó la lanza. Ya eres mía. Ella sonrió por primera vez. Ya no. Iván no pensó. Corrió. Se interpuso. V. Karn lo empujó contra una pared con fuerza sobrenatural. Zayla gritó. Entonces todo se encendió. El metal del suelo se partió. Las luces del pasillo explotaron.
La temperatura cayó en picada. Y Sayla gritó una sola palabra que ninguna boca humana podría pronunciar, pero que todos escucharon en el alma. El crucero enemigo se apagó. Literalmente. Cada sistema, cada señal, cada latido mecánico, cesó. Karn cayó de rodillas. Sangre negra brotó de su boca. Sayla caminó hasta él. Le puso una mano en el cráneo. No eres nada frente a lo que protegemos. Con un susurro, lo desintegró. Iván se arrastró hasta ella. Ella cayó en sus brazos. No lo hagas otra vez, dijo él, con la voz rota. Lo haré siempre que sea por ti, respondió, temblando. Esa noche, la nave quedó en silencio. Pero entre sus cuerpos agotados, abrazados en la oscuridad, latía algo más fuerte que cualquier amenaza. Algo que ya no podían ocultar. La nave volvió a respirar. Después del enfrentamiento con Karn, el espacio quedó en un silencio espeso. Las piezas del crucero enemigo flotaban como cenizas oscuras en la pantalla principal, y los sistemas de la Esperanza Aurora comenzaron a reiniciarse lentamente, uno por uno, como si la propia estructura necesitara tiempo para entender que seguía viva. Iván no se separó de Sayla ni por un segundo. La llevó en brazos desde el hangar hasta su cápsula de descanso. Su cuerpo estaba exhausto, pero estable. Su respiración era suave. Cada tanto, sus dedos se movían sobre el pecho de él, como si confirmaran que seguía allí. No hablaba. No tenía que hacerlo. Los médicos ofrecieron asistencia. Ella los rechazó sin palabras, solo con una mirada. Ninguno insistió. En los días que siguieron, algo cambió a bordo. El resto de la tripulación empezó a mirarla diferente. No como una rareza, ni como una criatura extraña, sino como lo que realmente era. Una protectora. Una compañera. Parte viva del alma de Iván. Y ella, poco a poco, comenzó a bajar de su pierna. No porque lo necesitara menos, sino porque ya sabía que él no la dejaría ir. Una mañana, cuando él abrió los ojos, la encontró sentada frente a él, completamente erguida. Llevaba una túnica nueva, azul oscuro, con detalles bordados en hilos de plata. La había confeccionado a mano, en silencio, mientras todos dormían. Su cabello estaba recogido, y por primera vez, llevaba un colgante. Era una réplica del emblema humano de la unidad estelar. ¿Qué es eso? Un regalo. Lo hice para mí. Para recordar quién soy ahora. Iván la atrajo suavemente hacia él. Ella se sentó sobre sus piernas, cruzadas, y dejó que la envolviera con los brazos. ¿Estás segura de seguir conmigo? Preguntó en voz baja. Sayla no respondió al instante. Apoyó la frente sobre su pecho. Luego alzó la mirada. No tengo una segunda opción. Pero si la tuviera, seguiría eligiéndote. Él la besó sin avisar. Esta vez no fue por impulso. Fue por certeza. La besó largo, lento, como quien encuentra su hogar después de estar perdido mucho tiempo. Sayla respondió con ternura. Sus manos lo sujetaron con una delicadeza nueva. No había prisa. No había miedo. Esa noche, no hicieron nada más que tocarse el alma a través de caricias. Y fue más que suficiente. 2 semanas después, la Federación envió una delegación a bordo. No para juzgar, sino para entender. Sayla fue invitada a hablar ante los altos cargos. No en una sala estéril ni como prisionera, sino como aliada. Iván estuvo a su lado todo el tiempo. Ella explicó lo esencial. Que su especie no vivía por poder. Que su conexión no era un contrato. Que lo que sentía por Iván no era servidumbre, ni dependencia, era destino. La Federación reconoció su estatus como miembro libre. Y le otorgaron algo impensado, una ciudadanía compartida. Un nuevo inicio. Una vida entre 2 mundos. El comandante Rodríguez, al verlos salir juntos, bromeó con una sonrisa. Nunca había visto una pareja tan inevitable. Iván solo sonrió. Sayla apretó su mano con fuerza. Pasaron los meses. La Esperanza Aurora regresó a la Tierra. Sayla pisó el suelo planetario por primera vez. Los colores, los olores, el viento, todo la abrumó. Caminaba despacio, escondida bajo la chaqueta de Iván. Pero su mirada no parpadeaba. Absorbía cada hoja, cada nube, cada palabra. Se establecieron en una base cerca del Ecuador. Un lugar cálido, donde el cielo era ancho y azul, y la noche estaba llena de estrellas que ella conocía por nombre. Y allí, una noche, bajo un árbol solitario,
Sayla lo miró con esa intensidad suya y le preguntó algo que no había dicho desde el principio. ¿Puedo quedarme para siempre en tu mundo? Iván no respondió con palabras. Se arrodilló frente a ella, sacó de su chaqueta una pequeña caja metálica, y la abrió. Dentro, un anillo de aleación sintética y cristal de núcleo galáctico brillaba con luz propia. El símbolo de los Eserni y el emblema humano fusionados en una única línea. No necesito juramentos, dijo ella, temblando. No son juramentos. Es una promesa que ya estamos cumpliendo. Sayla lloró. Lágrimas ligeras, plateadas. No por miedo, ni por tristeza, sino porque, en ese instante, entendió algo que ni su especie había podido predecir. El amor que ella sentía, era correspondido. Vivieron juntos en una pequeña casa construida en la ladera de una colina, con tecnología humana y materiales traídos del mundo de ella. Pasaban las tardes leyendo sin hablar, las noches abrazados sin moverse, y cuando el sol cruzaba el horizonte, se decían todo sin necesidad de pronunciarlo. Ella nunca volvió a soltar su pierna, pero ya no por necesidad, sino porque, incluso caminando libre, su alma seguía enredada a la suya. Y eso, para ambos, era más que suficiente. Fin.